Ahora sí me gustaría comentar, hacer algunas críticas también, ¿por qué no? Dado el ánimo polémico del propio Miguel Ángel, el texto Sin medias palabras, ¿no? Ensayo de humanismo crítico. Este libro se puede agrupar en dos partes, vamos a decirlo así, ¿no? Hay algunos ensayos que se dedican al estudio de la investigación literaria en el Perú, en fin. Y otro conjunto de trabajos que más bien abordan lo que podríamos llamar la complejidad de la enseñanza de la literatura en el Perú, ¿no? Yo sé que tengo una primera discrepancia, bueno, tiene que ver un poco con mi ánimo. Yo soy una persona un poco pesimista en algunos casos, ¿no? Miguel Ángel es optimista, ¿no? ¿No es cierto? Yo creo que la enseñanza de lo que antes era la literatura, porque ahora se ha diseminado en comunicación integral, ¿no? ¿No es cierto? Para mí eso no tiene solución. Yo creo que ahí Miguel Ángel, es decir, la enseñanza de la... Me explico. La enseñanza escolar, no estoy hablando de la universitaria, ¿no? Escolar de la literatura inmersa dentro de la comunicación integral, para mí eso no tiene solución en el Perú. Y no tiene solución por varias razones. Y aquí podemos discutir luego, no hay problema. Yo soy una persona pesimista. Bueno, me he dedicado varios años y he disfrutado mucho de enseñar en el colegio, pero me peleaba con la directora, ¿no? Porque, en fin, pues ellos querían algo y yo quería otra cosa, ¿no? No es cierto. En fin, pero ese es otro tema, ¿no? Yo creo que no tiene solución. Miguel Ángel sí cree que sí tiene solución de repente, sí, yo creo que sí. Por varias razones. Primero, porque habría que cambiar el plan de estudios de la carrera de educación en el Perú, ¿no? Y un poco balancear, hacer una especie de equilibrio, si me permiten la metáfora, entre los cursos de lingüística y literatura frente a las asignaturas de didáctica, metodología, pedagogía, ¿no? Un profesor que lleva muy pocos cursos en la universidad de lingüística y literatura y muchísimos de didáctica y áreas afines, no puede ser un buen profesor, ¿no? Es mi opinión personal, ¿no? Habría que cambiar el plan de estudios. Ahora, ¿es posible cambiar el plan de estudios? No lo sé, yo pienso que no. No es fácil eso. Yo creo que ahí está un poco la madre del cordero, como se dice, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Es un asunto muy complejo, ¿no? Y sobre lo cual podemos seguir discutiendo, ¿no? Al respecto. Después vamos a abrir, como hemos quedado con Miguel Ángel, la ronda de preguntas. Pero este es un problema bastante difícil y creo que saludo los esfuerzos de Miguel Ángel, pero me parece que es como si tiráramos una botella al mar, ¿no? Y esta se naufraga generalmente. A veces llega a un buen puerto, ¿no? Puede ser, ¿no? A veces le decía a mis alumnos que dictar clases es eso, ¿no? Es como arrojar una botella al mar, ¿no? Puede llegar a buen puerto o hundirse de alguna manera, ¿no? Tal como podemos decir al respecto. Pero en fin, ahí hay opiniones encontradas, es muy controversial esto. Pero yo me voy a centrar más en los artículos que están dirigidos a la reflexión sobre la investigación literaria en el Perú, ¿no? Y me voy a detener en algunos puntos, ¿no? Lo interesante de Miguel Ángel es que, como él mismo lo anuncia en el título del libro, pone sobre el tapete su postura política, ¿no? Eso me parece muy honesto, ¿no? Y trata de problematizarla, ¿no? En realidad, ¿no? Es decir, no hay medias palabras, como se infiere del título que ha elegido cuidadosamente para este volumen, ¿no?
Yo creo que en este libro hay 3 trabajos que en mi opinión son los mejores, ¿no? El primero es sobre un tema acerca del cual ha trabajado mucho Miguel Ángel, que es el artículo sobre Gamaliel Churata, ¿no? Donde Miguel Ángel va a hacer una crítica muy convincente, creo que quizás sea el mejor trabajo del volumen, ¿no? A la crítica, va a realizar una crítica de la crítica biográfica, me va a permitir la redundancia aquí, ¿no? Es una crítica de la crítica, ¿no? Es decir, en otras palabras, algunos autores se han quedado en la noción de que la literatura en realidad es una página biográfica, ¿no? No es cierto. A esta tendencia se le denomina biografismo, ¿no? No es cierto. Y como todos sabemos, pues hay obras de arte que son anónimas, ¿no? No se conoce nunca el autor y seguimos leyendo, valorando este tipo de discursos y no sabemos prácticamente nada o nada, mejor sería decir, para afirmar de manera más rotunda, sobre el autor. Y además realiza un cuestionamiento de cierta crítica poscolonial que más bien trata de leer a Churata de una perspectiva absolutamente ahistórica, ¿no? Por ejemplo, yo admiro algunos trabajos de Mabel Moraña, pero Churata poscolonial, yo no sé de dónde sale ese título, ¿no? Porque Churata no tenía ninguna idea de lo que era lo poscolonial, ¿no? En principio. No es así. Es como querer que alguien del siglo XVI piense como nosotros en el siglo XXI, ¿no? Churata poscolonial, ¿cómo podría ser eso, no? Yo no le veo mucho sentido a ese título, ¿no? En principio. Hay algo que me gusta recordar, porque fue un gran maestro, me refiero a David Sobrevilla, recordarlo. Él decía algo muy interesante, ¿no? Cuando uno habla de un autor, lo que tiene que hacer es tratar de compararlo con otro autor de su misma época, para ver quién vio más lejos. Por ejemplo, Sánchez frente a Mariate, en relación con Vallejo. ¿Quién vio más lejos? Mariate, pues. Mariate también se equivocó sobre Chocano, ¿no? No es cierto. Otros vieron más que él, en fin. Claro, Chocano es un autor muy controversial, discutible, ¿no? Pero creo que exageró en algunas expresiones y tiene ahí algunos errores Mariate también, en el 7º ensayo, ¿no? Nadie va a idealizar a Mariate, pero creo que sobre Eguren, Mariate vio más que Sánchez, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Después, hay una idea que me parece, está en la página 31. Churata quería desestabilizar la unidad territorial, nacional y lingüística de la literatura oficial, que me parece muy sugestiva esa idea, ¿no? Es decir, el fragmentarismo del pez de oro, ¿no? Hay poesía, hay ensayo, hay un código híbrido, si me permiten, hay narrativa, hay de todo, es prácticamente una obra totalmente experimental, ¿no? El pez de oro, ¿no? Y este aspecto lo analiza con buen criterio Miguel Ángel en este libro, ¿no? De alguna manera retoma sus propuestas que están en el libro elogiado por Marco Tomás Boszhard, tal como lo indiqué anteriormente. El otro ensayo que me parece interesante, voy a resaltar aquellos que me han revelado cosas inéditas, ¿no? Es
el trabajo sobre la literatura y la violencia política de Gustavo Faberón, ¿no? Yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, ¿no? Yo no creo esos membretes de literatura de la violencia política, ¿no? O sea, la literatura porque aborda la violencia es superior a otros tipos de literatura, es una estupidez, ¿no? Definitivamente. Para decirlo en términos... Puede ser que la violencia sea un tema importante, pero el problema es el siguiente. El problema no es la violencia política tal como se representa. El asunto radica en cómo la literatura procesa formalmente, estructuralmente, estos temas. Puede haber ese tipo de temas en una obra poética o narrativa, pero el asunto es el procesamiento que hace el escritor, y eso no se aborda. Porque yo le decía a mis alumnos, bueno, la violencia, ¿a mí qué me importa la violencia política? En primer lugar, eso puede estar en un documento, en una carta, eso puede estar bueno, todo tiene su valor, ¿no? Pero en una inscripción a la pared. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace significativo en una obra literaria? El procesamiento formal que realiza, eso es lo que tenemos que estudiar también, ¿no? ¿No es cierto? Porque si no caemos en el mismo error en el que incurrieron los científicos sociales en la famosa mesa redonda He vivido en vano, donde Arguedas, un conjunto, fue interrogado por algunos científicos sociales que le exigían que si el Perú era así en tal década del siglo XX X, así tenía que aparecer en la novela. No, pues eso no es la escritura. Nadie se sienta a escribir se sienta a una mesa a escribir un poema o un cuento sencillamente para reflejar un tema, sin hacer un procesamiento formal, un trabajo con el lenguaje, etcétera, etcétera. Un manejo técnico, ¿no? Es como una película, ¿no? Una película también tiene que haber un manejo técnico. Todos los que saben de crítica de cine, yo no soy experto en cine, lo pueden decir mejor que yo, ¿no? Entonces, Miguel Ángel nos habla de la falacia referencial, ¿no? Algo que tenemos que evitar, ¿no? La idea de que la literatura es casi un reflejo de la época de la violencia política en el Perú, ¿no? Y después va a rebatir la noción del determinismo positivista, ¿no? Que subyace a esta concepción de la falacia referencial, etcétera, ¿no? Me parece un buen trabajo porque creo que rescata el papel mediador de la forma literaria o artística y cómo el investigador literario debe tomarlo en cuenta. ¿No es cierto? Muy bien. Y un tercer ensayo que también me parece sugerente es el de la crítica literaria de la izquierda peruana, ¿no? Aquí asume una postura de izquierda Miguel Ángel y hace un recorrido interesante y muy crítico y desmitificador, ¿no? De la crítica literaria que se desarrolla, se desarrolla, es el término, en algunas publicaciones, como en el recordado del Diario de Marca, ¿no? Recuerdo que Caballo Rojo era un suplemento dirigido por Antonio Cisneros, uno de los mejores que hemos tenido en nuestra historia cultural, ¿no? Muy, muy bien orientado, ¿no? Encauzó la discusión sobre el proceso literario de manera bastante convincente y abierta. Entonces, hace un análisis de algunos investigadores, críticos que comenzaron a darse a conocer en esos años del Diario de Marca, de la revista Zurda, etcétera, ¿no?
Y después se centra en Cornejo Polar y su proyecto de la revista de crítica literaria latinoamericana, ¿no? Fundada en 1975, ¿no? Y que dirigió hasta 1997, ¿no? Año de fallecimiento del destacado investigador sanmarquino, ¿no? Lo que afirma Miguel Ángel es que el proyecto nació con una vocación latinoamericanista y que iba a dar primacía a la investigación que se producía en América Latina. Pero paulatinamente se ha tergiversado el propósito primigenio de la revista de crítica literaria latinoamericana. Miguel Ángel dice que es un proyecto que actualmente está pensado para la Academia Norteamericana, ¿no? Y al final llega a decir que la revista debería cambiar de nombre. Es una ironía de Miguel Ángel, por cierto, ¿no? En vez de llamarse Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, debería denominarse Revista de Crítica Literaria Norteamericana, ¿no? ¿No es cierto? Ese es un punto polémico de nuestro amigo Miguel Ángel aquí, ¿no? ¿No es cierto? Sin duda, sí ha habido un cambio. La revista se está adaptando a otro público. Se tiene en mente otro receptor, otros intereses, sin duda, ¿no?